Buenas noches, estimada comunidad de CERSA. Vamos a iniciar con este taller por el aniversario de CERSA, que es el resalto hidráulico como disipador de energía. Bien, antes de comenzar, vamos a examinar un poco qué es el resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno que se produce, ¿no? Cuando se cambia la energía que está ocurriendo en un régimen, en un canal, o puede ser también, incluso se puede presentar en ríos, ¿no? No importa la sección, solo tiene que cambiar la energía, ¿no? O sea, como podemos apreciar en pocas palabras aquí en la imagen vemos, ¿no? Cómo está ocurriendo un cambio de energía. Pero ¿cómo se produce este cambio de energía, no? ¿Cómo se produce este cambio de energía? Al cambiar el tirante, ¿no? Al cambiar el tirante. Cuando hay menor tirante, hay mayor energía. Y cuando hay menor tirante, hay menor, ¿no? Entonces, este cambio brusco es lo que se llama el resalto hidráulico, ¿no? Entonces, generalmente es corto porque ocurre un cambio brusco de sección, puede ser, ¿no? O puede ser también que coloquemos un objeto que interfiera, ¿no? En lo que es la sección del río o canal, ¿no? Entonces, como podemos apreciar acá en la imagen de la derecha, vemos que ocurre un resalto, en este caso es un resalto oscilante, se llama, ya vamos a ver un poco más adelante, y vemos, ¿no? Vemos en qué parte del flujo estaría el resalto hidráulico. Está ubicado aquí, esta parte del flujo está ubicada, es la parte donde tiene flujo supercrítico, ¿ya? Supercrítico. Y la parte donde está más elevado el tirante, tiene subcrítico, ¿no? Tiene subcrítico. Eso quiere decir, por viendo los gráficos, que a mayor tirante el flujo va a ser subcrítico y a menor tirante va a ser supercrítico, ¿no? Bien, el resalto hidráulico es un fenómeno que nosotros inducimos de manera eh, voluntaria. ¿Para qué? Para ocasionar la disminución de energía. Y esa disminución de energía que va a ocasionar la protección de las estructuras que nosotros estemos diseñando, ¿no? O sea, es un fenómeno del resalto hidráulico natural, pero ya nosotros como ingenieros hemos ido utilizándolo de manera, digamos, artificial para que nosotros podamos utilizarlo para que cambie el régimen de supercrítico a subcrítico, ¿no? Eso es como una pequeña introducción, ¿no? El cambio generalmente siempre es brusco, ¿ya? Bien, vemos aquí algunas estructuras donde se produce este tipo de resalto hidráulico, ¿no? Se produce cuando se coloca una estructura, como en este caso tenemos este vertedero de masías, o un vertedero tipo Krieger. Generalmente estos son de las captaciones, ¿no? De las captaciones, ¿no? Entonces aquí, en teoría, se estarían presentando dos resaltos hidráulicos. Si nosotros agrandamos, digamos, en la imagen, eh, continuamos el dibujo, el río va a venir así, ¿no? El flujo del río va a venir así, ¿no? Y aquí, al momento de impactar, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una elevación del tirante y acá va a ir una disminución del tirante gradualmente, ¿no? Entonces, acá se estaría produciendo un primer resalto, ¿no? Pero este resalto no es tan, digamos que no es tan importante porque no daña ninguna estructura, ¿no? Acá tenemos generalmente el lecho del río, ¿no? Entonces el lecho del río no generalmente produce daño, ¿no? ¿Dónde se produce daño? Si es acá abajo, acá abajo. ¿Por qué? Porque al bajar el agua está ocurriendo una pendiente muy fuerte. Entonces, cuando está cambiando esta pendiente muy fuerte y se regresa a la pendiente que está teniendo el río, o sea, la pendiente del cauce natural, está ocurriendo ¿qué? Un cambio brusco de pendiente. Y al ocurrir ese cambio brusco de pendiente, se está generando ¿qué? El resalto hidráulico. El resalto hidráulico. Y aquí es donde el resalto hidráulico está dañando, ¿no? Nuestra estructura. En este caso está dañando al vertedero. Por eso generalmente siempre las captaciones tienen una losa de disipación, ¿no?
Entonces, viendo este principio, es como utilizamos nosotros el resalto hidráulico, ¿para qué? Para disminuir, ¿no? La energía y poder utilizarlo para transformar regímenes de subcrítico a supercrítico, ¿no? Bien, acá tenemos que, en segunda imagen tenemos una rápida. La rápida generalmente es casi igual que el diagrama, si lo vemos desde acá. Acá en la rápida sí solo se presenta un resalto hidráulico, ¿no? Al inicio el flujo es normal. Acá al cambiar de pendiente, al realizar un cambio de pendiente, ¿qué está ocurriendo? Acá tenemos un tirante más elevado, acá el tirante disminuye este tirante, y luego al cambiar la pendiente, cambia el flujo, la velocidad, cambia el régimen, y se produce ¿qué? El resalto hidráulico, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Un tirante pequeño, un tirante A pequeño y un tirante B grande. Y al realizar este cambio de tirante, está ocurriendo ¿qué? El resalto hidráulico, ¿no? ¿Qué ocurre acá en todos estos casos que estoy citando aquí? Está ocurriendo una disminución de energía, ¿no? Una disminución de energía, porque acá en el tirante inicial, en el Y sub A, hay mucha energía. Energía que va a ocasionar erosiones en nuestras estructuras, ¿no? Pero en el tirante B ya no hay tanta energía, ¿no? O sea, quiere decir que la energía en A es mayor que la energía en B, ¿no? Entonces, al haber este cambio de energía aquí, nosotros, bueno, un poco desviándonos del tema, tendríamos que construir una losa de disipación que sea lo suficientemente larga para que el resalto hidráulico calme, ¿no? O sea, tendríamos que determinar que esta longitud. Así es, los principios con los que se calculan los resaltos, perdón, las losas disipadoras de energía. Y finalmente acá abajo tenemos lo que es una compuerta, ¿no? Compuerta. El vertedero de Macías es aquí, la rápida es esta, y acá abajo tenemos una compuerta. Acá la compuerta, ¿qué hace? Tenemos un flujo normal, y se presenta la compuerta, pero en este caso acorta la sección hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? No es como arriba el vertedero, la corta la sección hacia el eje de arriba, ¿no? Acá acortas el eje de abajo. Entonces, ¿qué hace? El tirante se disminuye. Pero el flujo de por sí va a tratar de recuperar su estado natural, ¿no? Estado natural. Y que está ocurriendo un cambio de tirantes, y al ocurrir ese cambio de tirantes, está ocurriendo ¿qué? El cambio de energía, ¿no? Un poco más teórico, vamos a definir, ¿no? Que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Entonces, el área de esta sección sería, ¿no? Velocidad es igual a el tirante Y por la base, ¿no? 2Y por la base, ¿no? Porque tenemos así, ¿no? Y, y la base, ¿no? Entonces acá sería, ¿no? Y por la base, ¿no? Entonces el caudal es igual a la velocidad por la base por el tirante. Entonces, ¿qué ocurre acá, no? Si el tirante es mayor, eh, ¿qué tendría que disminuir? La velocidad, ¿no? Porque recuerden que el caudal que ocurre en el tirante Y1, el caudal que ocurre en el tirante Y1, o sea, el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿no? Entonces, si disminuye el tirante, tiene que aumentar la velocidad. Si disminuye la velocidad, tiene que aumentar el tirante. Entonces, ¿qué? Cuando tenemos un tirante más grande, la velocidad es más pequeña. Y cuando la velocidad es más pequeña, ¿qué ocurre? El flujo es subcrítico, ¿no? Cuando el tirante es más pequeño, la velocidad es más grande, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones de que los caudales son iguales, ¿no? Acá generalmente en este análisis no se ve pérdidas. Pérdidas no se ven, ¿no? Hay pérdidas por fricción, hay pérdidas, ¿no? Incluso, digamos, externas. En este caso, no. La hipótesis es que el caudal es igual aquí y es igual aquí, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, ¿por qué disminuye la energía cuando aumenta el tirante con esta explicación? Entonces, la energía obviamente está relacionada ya con la velocidad, ¿no? Entonces, podemos seguir, ¿no? Avanzando, ¿no? Bien, entonces, ya hablando, ¿no? Del resalto hidráulico como fenómeno ya físico, porque es un fenómeno físico que ocurre en mecánica de fluidos, en hidráulica de canales, podemos observar la gráfica que tenemos aquí, ¿no? Aquí podemos ya hablar de los términos
que influye en el resalto hidráulico. Primero que nada, en el resalto hidráulico se utiliza para su análisis la ecuación de la conservación de la energía, ¿no? La ecuación de la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir eso, no? Que la masa que está en el punto 1, la energía que está es igual a la masa que está en el punto 2. Lo que va a disminuir o va a cambiar es la energía, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tenemos en el punto 1 la energía E1, ¿no? Esta energía, ¿no? Esta energía E1 está compuesta por dos tipos de energía, ¿no? Por la energía de posición, que viene siendo Y1, o sea, en realidad la energía de posición está dada solo por el tirante, y la energía que está dada por la velocidad. La suma de estas dos energías es la energía E1, ¿no? Igualmente, la energía E2 está dada por la velocidad 2 eh, y por el tirante 2, ¿no? La suma de estas dos va a dar la energía 2. Entonces, aquí ocurre lo que les estoy diciendo. Sube el tirante, pero la velocidad disminuye. Entonces, aquí es donde hay una pérdida de energía, ¿no? Una pérdida de energía. Que se nota por esta curva descendente que estamos viendo aquí, ¿no? Vemos que esta disminución de energía es un H sub F, ¿no? Que en otras palabras se los conoce como pérdida de carga, ¿no? Generalmente acá la energía está en metros, ¿ya? Por eso, ¿no? Acá disminuye la energía como pérdida de carga, ¿no? Que es el delta de E, ¿no? Y este delta D podría decirse, en otras palabras, que es igual a E sub 1 menos E sub 2, ¿no? Y ya un poco desarrollando más la ecuación, se llega a que el delta de Y, o sea, la variación que hay en Y, va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1. O sea, el delta de Y, voy a cambiar el color, lo vamos a tener aquí, ¿no? Tenemos esto que vendría siendo el delta de Y, ¿no? Bien, ¿no? Esos son los términos, ¿no? Acá yo les estoy adjuntando un poco de teoría para que lo puedan revisar. Todo este material va a estar colgado por Cerazar, así que ustedes ya lo van a poder leer con más calma, ¿no? Pero hay algo muy importante aquí. ¿Qué es? ¿No? Los nombres o cómo se los conoce a estos tirantes, ¿no? Tenemos esta sección 1 con el tirante Y1 y tenemos la sección 2 con el tirante Y2. Entonces, a este tirante Y1 se lo conoce como tirante conjugado menor. Y la sección Y2 tiene un tirante conjugado mayor, ¿no? Siempre en un resalto hidráulico van a tener estos dos componentes, el tirante conjugado menor y el tirante conjugado mayor. ¿Dónde va a ser mayor la energía? En el tirante conjugado menor, ¿no? La energía 1. Y es mayor que la energía 2 que se presenta ¿en dónde? En el tirante conjugado menor, ¿no? Eso es básicamente los componentes del resalto hidráulico, ¿no? Bien, entonces, ya he explicado este gráfico. Como les digo, acá hay teoría para que ustedes puedan leerla con más calma. Y tenemos, ¿no? Aquí otras aplicaciones del resalto hidráulico. El resalto hidráulico es un fenómeno muy útil, muy útil. Es como dice, ¿no? Es un disipador de energía natural, ¿no? Entonces, aparte de ese mérito que tiene como disipador de energía natural, también tenemos que tiene otras aplicaciones, ¿no? Como previene la socavación aguas abajo. Eso es lo que les hablaba al inicio. En las pozas disipadoras de energía, nosotros inducimos el resalto hidráulico. ¿Para qué? Para disminuir la energía, la erosión que va a ocasionar las fuertes flujos que ocurren ahí, ¿no? Los flujos turbulentos. Entonces, se induce el resalto hidráulico con el fin de ocasionar esa pérdida de energía y se pueda disipar la energía, y esa disipación de energía que produce la prevención de la socavación. Generalmente en puentes, en captaciones, en canales, se utilizan, ¿no? Los cambios de pendientes para proteger el,
el canal, el hecho del canal, ¿no? También se lo puede usar como mezclado, ¿no? Han visto en las plantas de tratamiento de agua potable que hay un componente, es el canal partial o aforador partial, ¿no? Nosotros tenemos un canal así, y la sección cambia así como si fuera una transición, ocurre este cambio, y sigue, ¿no? Esta, esta estructura se llama aforador partial. Como su nombre dice, su principal función es aforar, o sea, medir los caudales, pero también se lo usa como mezclador. ¿Y qué ocurre aquí? Acá se presenta el resalto hidráulico. ¿Por qué? Porque está disminuyendo, ¿qué? La sección. Entonces está disminuyendo, ¿qué? El área. Y si disminuye el área, ¿qué pasa? Aumenta el tirante. Si disminuye el área, si el área disminuye, aumenta el tirante. Entonces, esta es otra manera de inducir el resalto hidráulico, no solo cambiando de pendiente. Cambiando el área, también podemos inducir el resalto hidráulico como hacemos aquí, en el aforador partial. Disminuimos el área, aumenta el tirante, al aumentar el tirante ya sabemos, ¿no? Disminuye la energía, ¿no? Pero el aforador partial no se utiliza para disipar la energía, sino que se utiliza para mezclar también componentes en las captaciones de agua potable, debido a que el resalto hidráulico es como un fenómeno que genera como una mezcla, se lo utiliza de ese tipo, ¿no? Mezclado deficiente de fluidos, ¿no? Y sustancias químicas, ¿no? Entonces es otra aplicación. También se utiliza para incrementar el caudal descargado por una compuerta deslizante, o sea, al momento de cerrar una compuerta, se incrementa este caudal para que la compuerta pueda rechazar el retroceso de agua contra la compuerta hacia atrás, ¿no? Es un fenómeno, creo que, a ver, si no me equivoco, acá podemos ver, sí, acá podemos ver este fenómeno. Miren, ¿no? Aquí está ocurriendo el resalto hidráulico, en ese caso, abajo de una compuerta, ¿no? O sea, el flujo está de derecha a izquierda, ¿no? El flujo normal está pasando por la compuerta, se está acortando el área en la compuerta, aquí, se acorta esta área, se acorta esta área, acá vemos que tenemos toda esta área de flujo, ¿no? Toda esta área de flujo, ¿no? Pero aquí se acorta la compuerta y cambiamos de esta área a, digamos, un tercio del área nada más, ¿no? A un tercio del área. Al ocurrir este cambio, a ver, hay una consulta, solamente está, ok, gracias Romet. Vamos a visualizar todo, ¿no? Entonces, miren, gracias, gracias. Bien, entonces voy a proyectar de nuevo el video. No, miren, acá tenemos, ¿no? Como les dije, un resalto hidráulico inducido en una compuerta. Tenemos un resalto hidráulico inducido en una compuerta, ¿no? Generalmente vemos que el resalto hidráulico avanza, ¿no? Avanza, ¿no? Miren, al inicio del video, como vemos aquí, está a una distancia, digamos, L, ¿no? L, ¿no? Y mientras va avanzando, ¿no? El tiempo, el resalto hidráulico va acercándose más hacia la compuerta, ¿no? Miren, observen. ¿Eso se debe a qué? A que el flujo trata de recuperar su estado inicial, o sea, el estado antes del cambio brusco, ¿no? Antes del cambio brusco, ¿no? Eh, Acá es lo que estábamos viendo en ese aspecto. Hemos cambiado la sección de manera brusca. Tenemos una sección grande aquí, grande, y estamos disminuyendo, ¿no? Como digo, a un tercio, ¿no? Prácticamente a un tercio y a tercio. Al hacer este cambio bien brusco, ocurre el resalto hidráulico. En este caso es un resalto hidráulico turbulento, ¿no? Oscilante se lo llama, ¿no? Eh, pero como vemos, ¿no? Primero comenzó aquí y luego fue aumentando, ¿no? Primero comenzó así y luego fue aumentando, ¿no? Para pegarse a
a la compuerta, ¿no? Y tratar de recuperar su flujo natural. Obviamente no va a ocurrir eso, pero eso es lo que trata, ¿no? Físicamente eso es lo que trata, ¿no? Bien, entonces, ya. Y vemos, ¿no? El final del video ya se estabilizó en el resalto hidráulico, ¿no? Se estabilizó es cuando el resalto ya se queda perpetuo, ¿no? En este caso, se estabilizó, pero es un resalto hidráulico oscilante. Se maneja en este caso throws demasiado altos, número de throws demasiado alto. Este resalto hidráulico no es muy recomendable para diseños, ¿ya? Ven, es el fenómeno, acá estamos induciendo el resalto hidráulico, ¿no? Estamos produciéndolo de manera artificial, pero en realidad es un fenómeno natural, ¿no? Es un fenómeno natural. ¿Ok? Este video también se adjunta en su material, ¿ya? Bien, ahora sí. Y el ítem D es la recuperación de carga aguas abajo de un aforador. ¿Qué quiere decir eso? La carga en un canal, la carga en un canal es el tirante, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a tener aquí un vertedero rectangular, ¿no? Y de aquí eh, está viniendo el caudal, está viniendo el flujo, está viniendo el flujo así, y está pasando, ¿no? Por acá arriba. Y entonces acá se vuelve que una línea, pues, ¿no? Digamos una breve película de agua, ¿no? Y al producirse el resalto hidráulico, aquí, ¿qué ocurre? Se produce el resalto hidráulico y va recuperando, ¿qué? Carga, ¿no? Por eso dice, ¿no? Al recuperar la carga aguas abajo de un aforador. O sea, un vertedero es un aforador. Entonces, acá, en el cambio brusco de sección que hubo, hay un tirante menor A y luego ya poco a poco se estabiliza el tirante menor B. Se produce el salto hidráulico, en este caso es con otra función, que es recuperar la carga, no es la disipación de la energía. Bueno, creí conveniente tratar estos temas. El taller se llama el resalto hidráulico como disipador de energía, pero está bien saber esto, ¿no? La ecuación general del resalto hidráulico. Como digo, ¿no? Esto es un poco teórico, pero voy a tratar de explicarlo de manera más simple posible, ¿no? Porque es un fenómeno físico, ¿no? En primer lugar, antes de entender, ¿no? Cómo se desarrolla la ecuación del resalto hidráulico, porque esta ecuación se ha desarrollado por medio de muchas prácticas, ¿no? Con modelos hidráulicos. Lo que estábamos viendo en el video anterior es un modelo hidráulico de un canal a escala reducida, ¿no? Con una compuerta. Mediante varios estudios de esos modelos se ha podido deducir la ecuación del resalto hidráulico. Y hay varias hipótesis, ¿no? Como estoy citando acá las más importantes. La primera es que al inicio no se conoce la pérdida de energía, ¿no? Obviamente al inicio del resalto hidráulico no conocemos la pérdida de energía que hay ahí, pero lo que nosotros que tratamos de determinar que la pérdida de energía que ocurre al final del resalto hidráulico. Por otra parte, debido a la gran variación de velocidad media en que ocurre, o sea, en el tirante 1 y en el tirante 2 hay un cambio entre comillas, muy grande. Digo entre comillas porque en un tramo muy pequeño la velocidad cambia de manera considerable. Se requiere conocer estos cambios de energía interna que ocurren, ¿no? Y tres, ¿no? Tenemos que asumir ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones para poder satisfacer esta ecuación. Tenemos que asumir que el canal es horizontal y de sección constante. O sea que en donde está produciéndose el resalto hidráulico, la sección del canal no va a variar para nada, va a ser constante, que es generalmente lo que ocurre, ¿no? En un vertedero, en una compuerta, generalmente ocurre esto. Si ya cambia la sección y está produciéndose el resalto hidráulico, va a ser demasiado difícil calcularlo porque ya tendríamos que aplicar ecuaciones ya diferenciales, ¿no? Entonces, se puede despreciar cuando se asume que la sección es constante, se desprecia el peso del fluido, ¿no? O sea, el peso del agua es despreciable. Si la sección ya cambia, ya no podemos darnos esto, ¿no? Se desprecia la resistencia de fricción originada por la pared del canal. O sea, eh, aquí tenemos el canal y el flujo está yendo, vamos hacia aquí, ¿no? Aquí en las paredes del canal
en las paredes del canal, hay una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción empuja hacia arriba, ¿ya? Entonces, si nosotros realizamos el dibujo de la línea de energía que está ocurriendo aquí, sería así, ¿no? Vamos a dibujar de nuevo la sección del canal, y la línea de energía vendría siendo así, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque acá hay fuerzas que empujan hacia arriba y ocurren fuerzas que empujan hacia abajo. Entonces, con una sección así, no se puede calcular el resalto hidráulico. Tenemos que asumir que esto no ocurre, ¿no? Que esto no ocurre, que la fricción es despreciable, ¿no? O sea, que es ínfima, ¿no? Para poder despreciarla. Ese es el ítem 2. Y el ítem 3 se considera que la distribución de las velocidades en la sección 1 y la sección 2 es prácticamente uniforme. O sea, ¿qué quiere decir? El caudal que está pasando por la sección 1 y el caudal que está pasando por la sección 2 es igual. Entonces, si es igual, la velocidad es uniforme, ¿no? O sea, las velocidades no son iguales, pero son uniformes, ¿no? Tienen relación. ¿Y cuál es esa relación? La del caudal, ¿no? Eso lo expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, sabiendo eso, esos tres ítems principales, ya podemos deducir la ecuación del resalto hidráulico. Eh, Aquí se relaciona todo mediante las fuerzas de fricción. No vamos a entrar mucho en física. Se despeja las dos ecuaciones y se las deja en forma de las dos fuerzas de fricción que ocurren. Luego, estas dos fuerzas de fricción están dadas por G1 y G2, que son ejes de centros de gravedad del fluido en la sección 1 y la sección 2, ¿no? Entonces, eso de ahí se despeja, acá vemos, ¿no? Eh, Aquí vemos, ¿no? Acá este F1 y F2, F1 es la fuerza que está yendo de izquierda hacia la derecha, ¿no? Velocidad U. Y F2 es la fuerza que está ocurriendo en donde, cuando ya cambia la sección, ¿no? Hay una fuerza que empuja hacia el otro lado, ¿no? Entonces, aquí se analizan estos dos principios, ¿no? Estos dos principios, estas dos fuerzas se analizan, y aquí vemos, ¿no? El diagrama que dibujé hace rato, ¿no? Y vemos que está el centro de gravedad del fluido. Ese centro de gravedad del fluido es G1 para la sección 1 y G2 para la sección 2, ¿no? Y ya despejando la ecuación y llevándolo a términos más conocidos, obtenemos la ecuación que es para calcular el resalto hidráulico, que está dada por el caudal, obviamente es constante, no tenemos dos caudales, la gravedad es conocida, el área 1 es conocida también porque conocemos el tirante 1, el tirante hacia el centro de gravedad, podemos determinarlo mediante fórmulas matemáticas, y aquí, ¿qué es lo desconocido? Caudal 2 es conocido, gravedad conocida. Área 2 es desconocida, no sabemos hasta dónde va a aumentar el tirante. Y2 también es desconocido, entonces tenemos dos incógnitas, pero esta área 2 depende de qué, del tirante. Entonces solo tenemos una incógnita y podemos calcular el tirante, ¿no? Conjugado menor, mediante esta ecuación, ¿no? Esto es un poco de física, de teoría, pero en realidad es muy fácil de calcular, ¿no? Es muy fácil de calcular. Si nosotros entramos aquí a este pequeño programita, seguro que ustedes han visto que se llama H-canales. eh, H-canales nos permite calcular el resalto hidráulico, ¿no? ¿Dónde está aquí? Medición. A ver. Pérdidas en canales, transición, vertederos, remanso. Esta no es la versión más actualizada, creo, del H-canales, a ver. Porque tiene para calcular el resalto hidráulico, ¿ya? Ok, bien, no vamos a perder el tiempo aquí, pero H-canales tiene para calcular el resalto hidráulico. Creo que he abierto una versión más antigua, ¿no? Pero bueno, ok. Y bueno, acá ya es cómo calcular la fuerza específica, ¿no? La fuerza específica ya despejando esta ecuación anterior y llevándola a la forma de fuerza, tenemos que la fuerza específica en cada sección está dada por esta fórmula, ¿no? Dependiendo solo del tirante, porque el caudal va a ser igual,
va a depender del tirante, ¿no? Y la fuerza específica va a ser igual en F1 y en F2, ¿no? Bien, acá vamos a ver este gráfico. Este gráfico explica muchas cosas, ¿ya? Vemos esta gráfica primero, a la izquierda, a la izquierda. Esta ya la hemos estudiado, ya la vimos hace un momento. Ahora vemos esta curva que nos explica, ¿no? El cambio de la fuerza específica. O sea, tenemos aquí la fuerza mínima. La fuerza mínima ocurre cuando el tirante es crítico. Cuando el tirante es crítico, ocurre esa fuerza mínima. Luego, puede ocurrir una fuerza, una F1, cuando tenemos el tirante 1, pero también cuando tenemos el tirante 2, ¿no? Cuando tenemos el tirante 1, aquí en el gráfico faltaría, ¿no? Decir que el tirante 1 sería cuando el flujo es supercrítico, ¿no? Y cuando el tirante es 2, el flujo es subcrítico. Pero eso quiere decir que estos dos tirantes obviamente no son iguales, pero puede ocurrir que la energía sea igual para dos tirantes distintos, ¿no? Y eso es lo que pasa en el resalto hidráulico. Cuando tenemos el resalto hidráulico, tenemos la fuerza, perdón, la fuerza específica, tenemos el tirante 1 y aquí tenemos el tirante 2, ¿no? La fuerza F1 y acá la fuerza F2. Esta fuerza F1 va a ser igual a la fuerza F2, ¿no? Y eso es lo que ocurre prácticamente en este gráfico, ¿no? También tenemos aquí el gráfico perdón, de la energía ya específica. Si vemos aquí el gráfico de la fuerza, el gráfico va a tender al infinito, ¿no? Este de acá tiende al infinito, ¿no? Eso quiere decir que el Y2 va a ser igual que un Y1 para una fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuerza aquí, y acá tengo otra fuerza, y acá le voy a poner, ¿no? De repente un W1 y W2, va a haber una fuerza W, ¿no? Entonces, siempre para una fuerza van a haber dos tirantes, ¿no? Eso no ocurre cuando hablamos de la energía específica. Cuando hablamos de la energía específica ya no ocurre eso, ¿no? O sea, aquí si yo tengo un tirante Y1 y acá tengo un tirante Y2, la energía no va a ser igual. Si acá yo tengo un tirante W1, el tirante W2 va a tener otra energía, ¿no? Como vemos en el gráfico, si no sería así, pues no, si no sería así. En cambio aquí, ¿qué está ocurriendo una pérdida de energía, ¿no? Esta pérdida de energía, este cambio entre la energía 1 que ocurre en el tirante 1 y la energía 2 que ocurre en el tirante 2, se lo llama el delta D. Y este delta D es lo que nos interesa como cálculo del resalto hidráulico. Bien, con esto terminamos lo que es física prácticamente, ¿no? Porque el resalto hidráulico, como les dije, es un fenómeno físico. Y mediante todos estos gráficos que les he explicado, podría decirse, llegamos a estas conclusiones. El cambio de régimen supercrítico a subcrítico se produce de manera violenta, ¿no? Eso es esto de acá. Voy a poner el pequeño video. El pequeño video, ¿dónde está? Aquí está. El cambio del régimen ocurre de manera violenta. Ocurre de manera violenta. ¿Dónde está ocurriendo el cambio? Acá arriba no. El cambio está ocurriendo de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, el flujo supercrítico está ocurriendo ¿dónde? En la parte baja de la compuerta. Y el flujo subcrítico está yendo acá arriba, ¿no? En la parte más alejada de la compuerta a la izquierda, ¿no? Por eso vemos que hay mucha turbulencia en la parte del inicio de la compuerta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Bien, el cambio del régimen subcrítico a supercrítico es de forma gradual sin resalto. O sea, cuando ocurre este cambio aquí también, ya yéndonos acá en la compuerta, cuando ocurre el cambio al revés, digamos, ¿no? De subcrítico a supercrítico, como vemos acá, no hay resalto, ¿no? Acá observamos que cuando comienza a disminuir tirante, no hay resalto, ¿no? No hay resalto, ¿no? Solo cuando es de supercrítico a subcrítico hay resalto, y no al revés, ¿no?
Para estudiar el fenómeno se requiere aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento o conservación de la energía, debido a que al principio se desconoce la pérdida de energía en el resalto, ¿no? Es lo que habíamos visto. Y bien, estas son conclusiones ya de las ecuaciones que hemos visto. De la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento se concluye que el fenómeno se produce únicamente cuando se iguala la fuerza específica de las secciones antes y después del resalto. Y acá es lo que les dije, para un caudal dado siempre hay un tirante conjugado menor y un tirante conjugado mayor, ¿no? El tirante conjugado menor está aguas arriba y el tirante conjugado mayor está aguas abajo, ¿no? Y acá ya vemos algunas ecuaciones específicas que se utilizan para el cálculo del resalto hidráulico. Estas ecuaciones generalmente se usan para calcular la longitud del resalto hidráulico. Y cuando calculamos la longitud del resalto hidráulico, podemos calcular la longitud de una poza disipadora de energía, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Para una sección rectangular, tenemos, ¿no? Ya analizando, bueno, no vamos a ver el análisis de las ecuaciones, pero tenemos partiendo una ecuación y vemos, ¿no? Cuando el régimen supercrítico es conocido, tenemos esta ecuación, que Y2, o sea, se relacionan. Tenemos Y2, Y1, la relación de estos dos es igual a esto. Esta fórmula la van a ver un montón de veces cuando diseñen disipadores de energía o captaciones, ¿no? Vemos, ¿no? ¿Qué es esta relación? ¿Cuál conocemos? El FOB 1 es conocido. ¿Por qué? Porque conocemos el tirante 1. Con el tirante 1, calculamos que la velocidad 1. Bueno, primero con el tirante 1, calculamos el área. Teniendo el área y teniendo el caudal, porque el caudal también va a ser conocido, podemos calcular la velocidad 1. Teniendo esta velocidad 1, ya podemos calcular que el número de Frobe, porque la gravedad siempre va a ser la misma. Calculamos el número de Frobe y podemos emplear esta ecuación. Entonces, ¿qué vamos a obtener, no? Y2 sobre Y1 va a ser igual a una constante, digamos, a un número, ¿no? A un número. Ya conocemos Y1, ya conocemos el cálculo de Y2, perdón, de la constante. Entonces despejamos y vamos a tener ya el cálculo de Y2 ya como un número conocido. Entonces, así es como se calcula el resalto hidráulico, solo aplicando esta pequeña fórmula, ¿no? Lo anterior es cómo se llegó a esa pequeña fórmula. Cuando el régimen subcrítico es conocido y no el supercrítico, o sea, en el caso de la compuerta, ¿no? Y como vimos al revés se presenta el resalto hidráulico, se invierte los términos, Y1 pasa a estar en el numerador, Y2 en el denominador, y el número de Froude que usamos es el Froude 2, ¿no? El Froude 2, el tirante conjugado mayor, ¿no? Entonces, teniendo estas dos fórmulas, podemos deducir que la pérdida de energía en el resalto está dada solo por la variación de Y, o sea, la variación de los dos tirantes, elevado al cubo, multiplicado por 4 veces el producto de ambos tirantes. Una vez que ya conocemos ambos tirantes, podemos calcular la variación de la energía y podemos calcular cuánta pérdida de energía está ocurriendo en ese resalto hidráulico. Sencillo, ¿no? Vimos, son en realidad dos fórmulas dependiendo del caso. No se van a usar todas, pero dependiendo del caso, si estamos en el caso A, utilizamos esta fórmula y utilizamos la ecuación, la ecuación para calcular la pérdida de energía. En caso de tengamos el régimen supercrítico conocido, podemos emplear la otra, ¿no? Bien, pero eso es para una sección rectangular. También tenemos secciones distintas, ¿no? Para estas secciones distintas ya se utilizan estos que se llaman nomogramas, ¿no? Me hubiera gustado poder enseñarles cómo calcular aquí en H canales, pero no tengo la versión actualizada, ¿no? Caudales. Estos son vertederos, ¿no? En la versión más actualizada, si es que lo tienen, si es que lo pueden descargar, hay una sección que dice resalto hidráulico. En otros, si no me equivoco, pero acá no lo tengo, ¿no? Bueno, con H canales lo calculan nada más, pues no ingresan sus datos y ya, ¿no? Pero aquí tenemos que ver, ¿no? Cómo se calcula, por ejemplo, para una sección trapezoidal, ¿no? Para una sección trapezoidal ya no se utilizan estas ecuaciones,
¿no? Porque si ustedes grafican estas ecuaciones, por ejemplo, dan valores a Y1, aplican la ecuación, calculan Y2 y pueden llegar a un gráfico así, ¿no? Pero sería un gráfico con una sola línea, ¿no? Igualmente acá, ¿no? En este caso tenemos distintas líneas, ¿por qué? Porque tenemos distintos taludes de, de canales, ¿no? Cuando es trapezoidal, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza esta gráfica? Primero tenemos que calcular J, ¿no? J, el que está abajo, acá abajo vemos, es igual a Y1 sobre Y2, ¿no? Eh, También tenemos que calcular R, que está dado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G por Y, Z y T, ¿no? Acá están todos los términos que nos van a servir para entrar a esta gráfica. Bien, calculamos entonces J y teniendo calculado también T, bueno, claro, teniendo calculado T mediante esta fórmula, que es el talud del canal, podemos intersectar, ¿no? Intersectamos y acá a la izquierda ya tenemos el cálculo de los otros términos, ¿no? Para poder realizar el despeje, ¿no? Igualmente, aquí vemos, ¿no? Este de acá ha sido es cuando el tirante supercrítico es conocido y cuando el tirante subcrítico es el que falta por conocer. Acá ya se invierte la gráfica, acá es cuando el tirante subcrítico es conocido y el supercrítico es por conocer, ¿no? Lo mismo, calculamos el T para nuestro talud, realizamos la intersección y nos va a generar que los valores de R, ¿no? Los valores de R. En este caso, los valores de R, ya una vez tenemos los valores de R, tenemos la fórmula, despejamos y obtenemos Y1. Para el caso de una sección triangular, ¿qué se utiliza aquí? Se utiliza la base 0. Tenemos que hacer que la base sea 0 para poder trabajar con esa sección triangular, ¿no? También tenemos secciones parabólicas. En las secciones parabólicas solo es una línea porque ya no tenemos taludes, pero nuestra base ya no es rectangular, ¿no? Nuestra base ya no es rectangular. Nuestra base tiene forma como dice, de parábola, ¿no? Entonces ahí, ¿qué se hace? Se calcula primero el Froud, se calcula el número de Froud, que está ubicado en la parte de abajo de la gráfica. Se calcula el número de Froud mediante el tirante Y1, o sea, el Froud 1, y se intersecta con esta gráfica y calculamos el J, ¿no? El J es la relación Y2 sobre Y1. En H canales, ahí sí está la opción resalto hidráulico para diferentes secciones. Claro, sí. Esta versión que yo tengo, ¿cuál es? A ver. Es la 3, no es la 3. No tengo la 3.1, lamentablemente, no me he fijado. Y a ver, quiero ver si lo tengo aquí, para poder mostrarles a todos, ¿no? Ok, pero vamos a continuar, ¿no? Bien, entonces esto es cuando el régimen supercrítico es conocido, ¿no? Tenemos esta gráfica. Y cuando el régimen subcrítico es conocido, ya vemos que la gráfica es distinta, ¿no? Es distinta, pero el principio es el mismo, el principio es el mismo. Entramos ahora con qué Froud, con el Froud 2, producido por el tirante conjugado mayor. Intersectamos la gráfica y calculamos J, que es J la relación Y1-Y2, ¿no? Ahí podemos despejar que Y1. En el anterior despejábamos que Y2, ¿no? Cuando quieran hacer diseños así de secciones parabólicas, pueden hacerla con estas gráficas, ¿no? Voy a ver. Si tengo el H canales me resultaría mucho más fácil de explicarles, ¿no? Pero parece que no lo tengo instalado. Acá está H canales, pero es ¿cuál es este? Medición. No, es el mismo que el anterior, ¿no? Sí, bueno, ya. Entonces, estas son las formas de calcular estas secciones, ¿no? Para distintas secciones, como nos mencionaba el colega, hay en H canales, ¿no? Y a cada vez se simplifica más, pues, ¿no? Incluso también hay hojas de cálculo de Excel para simplificar, ¿no? Acá tenemos para secciones parabólicas, pero ya cuando tienen esta forma, ¿no? Son secciones parabólicas que no están totalmente llenas, ¿no? Son secciones ya más complejas, ¿no? Acá se representa la fuerza,
específica para canales circulares. Bueno, cuando el tirante no está lleno, ¿no? O sea, tenemos el diámetro, pero el tirante no es el diámetro, ¿no? O sea, no trabaja a tubería llena. Esto generalmente ocurre en tuberías que son utilizadas para el drenaje o para lo que es ya el alcantarillado, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Ok, bien. Continuamos. Esto es lo mismo. Es la continuación de este gráfico, ¿ya? Acá avanza hasta 1, perdón, hasta 10, y acá avanza hasta 1. Acá avanza hasta 1, luego acá avanza hasta 10, ¿no? Bien, ahora esto sí es esto ya es un poco, lo anterior era muy numérico, digamos, pero esto sí es más interesante, mucho más aplicado, ¿no? Para nuestros fines como ingenieros, ¿no? Que son las formas de resalto hidráulico. Las formas de resalto hidráulico. La forma del resalto hidráulico, o sea, generalmente cuando no se estudia mucho el resalto hidráulico, solo vemos un resalto hidráulico y decimos, ese es un resalto hidráulico. Pero el resalto hidráulico tiene sus clasificaciones, tiene distintos tipos de resaltos hidráulicos, no son iguales los resaltos hidráulicos, ¿no? Entonces, tenemos esta clasificación, es una, que está dada por el número de Froud, ¿no? ¿El número de Froud de cuál? Del tirante conjugado menor, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifica esto? Simplemente calculamos el número de Froud. Esto lo ha hecho la Bureau of Reclamation, la USBR, que es la que tiene un montón de diseños de disipadores de energía, ¿no? Generalmente esta asociación es la que ha estudiado el resalto hidráulico muy a fondo. Por eso es la que ha desarrollado todas las fórmulas, ¿no? La USBR se la conocen, o la Bureau of Reclamation de Estados Unidos, ¿ya? Ellos llegan a la conclusión de la clasificación del resalto hidráulico estudiando tanques amortiguadores, ¿no? O sea, ellos su objetivo era diseñar los tanques amortiguadores, pero al diseñar los tanques amortiguadores, obviamente tendrían que estudiar el resalto hidráulico, y ahí pudieron clasificarlo. Entonces, ¿qué llegaron a estas conclusiones? Si el FRO 1 está comprendido entre 1 y 1.7, se tiene un resalto ondulado. Se tiene un resalto ondulado. Si lo vemos, se parece un poco, digamos, ¿no? Al que tenemos en la imagen. Voy a coger las diapositivas a esta imagen, ¿no? A esta imagen, ¿no? Se parece un poco el resalto ondulado, ¿no? Cuando el valor del flow vale 1, el régimen es crítico. Eso sí es un poco explicando los regímenes. El flujo cuando es menor que 1 es subcrítico, cuando es 1 es crítico y cuando es mayor que 1 ya es supercrítico, ¿no? Para valores entre 1 y 1.7 se tiene un régimen un poco menor que el subcrítico, formándose ondulaciones ligeras en la superficie, ¿no? Entonces, cuando el float está entre esos dos, es el resalto ondulado, ¿ya? Luego tenemos cuando está entre 1.7 y 2.5, que es el resalto hidráulico, pero ya débil, así se le llama, ¿no? El resalto hidráulico débil, ¿no? Acá es, digamos, ondulado porque es pequeño, ¿no? El cambio, ¿no? El cambio si cambia el número de Froud, está cambiando, ¿qué? La velocidad, y si cambia la velocidad, está cambiando, ¿qué? El tirante. Entonces, mientras más corto sea, más pequeño sea el cambio, entonces el resalto hidráulico va a ser más corto, ¿no? Y va a ser menos visible, ¿no? Entonces acá le decimos resalto débil, cuando está el Froud entre 1.7 y 2.5, ¿no? Cuando ya tenemos el Froud entre 2.5, 4.5, el resalto ya se llama oscilante. Recuerden que el primero era ondulado, el segundo es oscilante, ¿no? No se forma un resalto propiamente dicho y se dice que tiene un régimen de transición, ¿no? Un régimen de transición. Y vemos que tiene remolinos, chorros oscilantes, etc. Se recomienda, cuando se tengan números de Froud dentro de este intervalo, variar las condiciones del régimen. Por ejemplo, el caudal por unidad de longitud en el vertedor, de manera que se esté fuera del régimen de transición, ¿no? Este resalto oscilante ¿será acaso el que hemos visto en la compuerta o no es? No, no es. Todavía tenemos más resaltos, ¿no? Tenemos el resalto hidráulico estable, ¿no?
que está comprendido entre 4.5 número de Freud y 9, estable y equilibrado, ¿no? Vemos, ¿no? Este resalto es el que buscamos nosotros. Buscamos nosotros que se produzca este resalto. ¿Para qué? Porque es el resalto que más fácil se puede controlar. Y mientras más fácil se pueda controlar el resalto, es mejor, pues, ¿no? Podemos construir estructuras que más eficientes, ¿no? Y si el Freud 1 es mayor que 9, ya tenemos el resalto hidráulico fuerte e irregular. ¿Qué es el resalto hidráulico que hemos visto aquí en lo que es la compuerta? Este es el resalto hidráulico fuerte, ¿no? Bien. Entonces, mmm, a ver, ya. Tenemos, ¿no? El resalto hidráulico fuerte. ¿Qué es el que está? Este resalto hidráulico fuerte es el que tenemos que tratar ya no de buscar, sino de evitar. Si nosotros nos encontramos con este resalto hidráulico fuerte, va a ser muy difícil controlar los cambios de energía y por ende se nos va a salir de las manos y vamos a terminar malogrando nuestra estructura, ¿no? Generalmente sí se presenta en rápidas el resalto hidráulico fuerte. En rápidas cuando hay cambios demasiado bruscos dependientes. Y también tenemos, ¿no? La estabilidad del resalto, que acá viene esto que es muy importante. ¿Para qué? Para poder diseñar un disipador de energía, ¿no? Un aspecto importante en este tipo de problema es cuidar la estabilidad. O sea, tenemos que hacer que el resalto sea estable, ¿no? Por eso les digo, estamos buscando este resalto 4, estamos buscando en cualquiera de nuestros estudios, tenemos que buscar que nuestro resalto sea estable. ¿Y cómo buscamos eso? No podemos darle mucha pendiente al cambio. No podemos cambiar la sección de manera muy brusca. Son dos cosas que podemos manejar. ¿Para qué? Para que nuestro resalto no sea ni débil ni sea demasiado fuerte, ¿no? Sino sea estable. Tenemos la sección 1. Marca esquemáticamente el inicio del resalto. O sea, en la sección 1, donde tenemos el tirante conjugado menor, tenemos, ¿no? El inicio del resalto, ¿no? Tenemos la sección 2, que nos indica el final del resalto. Ahí acaba el resalto cuando ocurre el tirante conjugado menor, perdón, mayor, está terminando el resalto hidráulico, ¿no? Y luego tenemos una sección N, que es la sección inmediata a la formación de resalto. O sea, después del, de este Y2, después de este Y2, está ocurriendo ya una sección que se le conoce como sección YN, ¿no? Que vemos aquí, acá digamos, se la lleva hacia acá, donde tenemos, ¿no? Esta ecuación, esta energía dada por la velocidad, esta energía dada por posición, y la cual va a tener que ser estable. El fin es que si este sea estable. Sección inmediata a la formación del resalto, en la cual se encuentra ya establecido un cierto tipo de régimen. Por ejemplo, si el tramo del canal después del resalto es muy largo o sin obstáculos, el flujo establecido en N será uniforme. Se tiene las condiciones reales, por lo que el tirante es posible calcular. Y aquí, con esto, ocurre otro tipo de clasificación de resaltos hidráulicos, ¿ya? Es a ver, se tiene, ¿no? El resalto hidráulico barrido, ¿no? Mediante lo anterior se determina, ¿no? Se determina el sitio de la formación de resalto. Tenemos que determinar en dónde se forma el resalto. ¿Para qué? Para ver cómo lo vamos a estabilizar, ¿no? Nosotros tenemos que determinar, o sea, en el anterior era, digamos, ¿no? En la anterior clasificación era a partir de cuánto va a cambiar el número de Freud acá, ¿no? Freud 2, Freud 1, ¿no? Esa era la primera clasificación. En la segunda clasificación se tiene que encontrar
en dónde se está estabilizando el resalto. Y para encontrar en dónde se está estabilizando el resalto, tenemos que encontrar que esta distancia L. Y esta distancia L es la distancia con la que nosotros diseñamos un disipador de energía, ¿no? Un disipador de energía, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el ítem 1, ¿no? Que la energía 2 es mayor que la energía en N, ¿no? O sea, la energía 2, acá no se ha hecho el dibujo, pero la energía 2 estaría produciéndose aquí, en el tirante conjugado mayor. Nos dice que esta energía 2 va a ser menor que la energía en que se produce aquí en N. A ese resalto se le llama resalto barrido. Resalto barrido. En este caso, la energía de la sección 2 es mayor que la existente en N, por lo cual puede presentarse fácilmente que para que no exista discontinuidades en las energías a lo largo del canal, el resalto tendrá que ser barrido. Así se le conoce, ¿no? Se le llama barrido porque tiene esta figura, ¿no? Digamos, prácticamente como una parábola, ¿no? Luego tenemos cuando la energía 2 es igual a la energía en N. Cuando esto ocurre, tenemos un resalto claro. Es más conveniente y es más estable, ¿no? Es más estable que el barrido, ¿no? Ya que se genera el resalto justamente en el lugar deseado. O sea, eh, por ejemplo, nosotros queremos que la conservación de la energía ocurra inmediatamente acá en E2, ¿no? Acá está ocurriendo después, ¿no? O sea, acá el resalto se estabiliza mucho después de E2, ¿no? Digamos, ¿no? En cambio, acá no. Acá se está estabilizando prácticamente en el mismo lugar donde se produce el tirante conjugado mayor. Acá, Y2, YN. Acá los dos tienen la misma energía, ¿no? Acá no. Acá no. Por eso acá es más conveniente. Acá justo es donde queremos que se nos produzca el resalto, ¿no? Entonces, sucede que las pérdidas efectuadas en el resalto son exactamente las deseadas para igualar la energía. Y el flujo no precisa barrerse para perder más energía. Por lo anterior, se deduce fácilmente que el resalto será claro. Luego tenemos el resalto ahogado, que es cuando E2, o sea, cuando la energía E2 es menor que la energía en N, o sea, prácticamente no estamos disipando nada de energía, más bien estamos aumentándola, ¿no? Cuando pasa esto, la energía que se tiene en la expresión N, pues, por ser mayor que la energía remanente en 2, y por estar determinada la energía de la sección en su mayor parte de la altura del tirante, se presenta el tirante ahogado. Este resalto obviamente no lo buscamos para nada, no buscamos que se presente para nada porque no nos va a servir absolutamente para nada. Y bueno, aquí está la longitud del resalto, ¿no? De lo anterior, muchachos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora la longitud del resalto, que es lo que les dije, que es muy importante para calcular. Acá vemos unas pequeñas imágenes que fueron sacadas de H canales. Como les digo, yo tengo acá en esta computadora, en esta máquina, tengo un H canales que no es la versión donde está el resalto hidráulico. Por eso no les puedo mostrar, pero pueden ver esta gráfica, ¿no? Bien, la longitud del resalto hidráulico es la distancia medida entre la sección de inicio y la sección inmediata aguas abajo. O sea, la longitud del resalto hidráulico es la longitud que hay entre el tirante conjugado menor Y1 y el tirante conjugado menor Y2, ¿no? Para el cálculo de la longitud del resalto existen varias fórmulas empíricas, dentro de las cuales tenemos la que vemos ahí, eh, que es hecha por Cienchin. La longitud es la diferencia entre los dos tirantes multiplicado por K. ¿Qué es K? K es un parámetro que depende del talud del canal, ¿no? O sea, tenemos, miren esa tabla. Si el talud es 0, o sea, para un canal rectangular, K es 5. Si el talud es 0.5, K es 7.9. 0.75 es 9.20. Y así, ¿no? Y así, ¿no? Estas fórmulas son las que emplea H canales, ¿no? O sea, que ustedes cuando ingresan sus datos a H canales, tienen que saber que está empleando este método de cálculo, ¿no?
Vaya a ser que estén desarrollando quizás un expediente técnico y les piden que justifiquen el cálculo y ya saben, pues, qué está haciendo H-Canal. Y siempre es bueno saber cómo está trabajando un programa y no dejar que el software solo trabaje así, nada más, ¿no? Entonces, es una fórmula sencilla, como vemos, y también tenemos la fórmula de Ising, la longitud del resalto está dada por esta fórmula. Tenemos la fórmula de Pavlovsky, la longitud de resalto, la de Schweinman, la longitud de resalto, dada por esta fórmula, la Cherteopsu, la longitud de resalto. Entonces, nosotros, bueno, la que usamos generalmente, la que se usa es esta, ¿ya? O también he visto que en algunos textos usan la de aquí, si más no recuerdo, a ver, mm, acá. Miren, aquí estoy usando, para el cálculo de la longitud, estoy usando longitud L es igual a, no, longitud de la posa, longitud de resalto, longitud de resalto. Sí, sí, estoy utilizando esta fórmula. Miren, acá está esta fórmula que les digo, ¿no? La fórmula para secciones rectangular. Y acá estoy utilizando esta fórmula. LD es igual a LJ más 2Y2. Y LJ está siendo igual a... LJ está siendo igual a esta fórmula. Es 9,75, ¿no? A ver, vamos a ver qué fórmula estamos usando aquí. Estamos usando la fórmula de... Si no me equivoco, estoy usando esta fórmula, ¿no? Solo que acá ya se está digamos, desarrollando. Esta hoja de cálculo para calcular disipadores también les voy a pasar, sino que acá yo utilizo una fórmula para calcular la longitud de resalto. LJ es la longitud de resalto, solo que acá no le he puesto la fórmula, ¿no? Quizás en otro de mis gráficos, a ver, quizás por acá, a ver, LJ. LJ es la longitud L. Fórmula. Acá está LJ, 9,75 por Y1 por el float 1. Acá estamos usando, ¿qué fórmula? Si no me equivoco, es esta fórmula ya. Es esta fórmula, pero obviamente se ha desarrollado ya la fórmula, ¿no? No sea, acá se puede todavía reducir, ¿no? Entonces, cualquiera de las fórmulas, de estas fórmulas es válida, ¿no? La que usa Chicanales es esta, ¿ya? Si gustan, comparan los resultados del Excel y del H canales y les va a salir casi igual, por no decir exactamente igual. Y acá tenemos la de la Boolean Reclamation, ¿no? Es esta es cuando la pendiente varía, ¿ya? Cuando todas estas fórmulas de acá es cuando la pendiente es constante, pero acá es cuando la pendiente ya no es constante, o sea, cuando tenemos prácticamente em, este gráfico, ¿no? Tenemos pendiente aquí, ¿no? Cuando tenemos esta pendiente, ya se utiliza esta fórmula de la Borea of Reclamation, ¿no? Como les digo, ellos son los que han prácticamente estudiado todo lo que es el resalto hidráulico, ¿no? Acá ya se utiliza vuelta gráficas que dependen del flow, del número de flow, y al final calculamos la longitud, pues no, que está dada, calculamos una relación entre la longitud y el tirante conjugado mayor. Despejando esto, calculamos, ¿no?, la longitud, ¿no? También esta fórmula es aplicada, como les digo, cuando hay pendientes, pero también se puede calcular para un tramo horizontal, ¿no? Como vemos acá arriba. Cuando la pendiente es cero, podemos calcular también. Entonces tenemos muchas fórmulas, las cuales ustedes pueden escoger la que más se les adecue. Yo utilizo la de acá.
también utilizo H-canales, pero generalmente cuando diseño utilizo esta de acá y la fórmula de la USB, ¿no? Que es de las más usadas, ¿no? Y aquí, ¿no? Nos da, miren, esta tablita que ven acá arriba, de foro 1 y L sobre Y2, esta tablita se la ha usado para calcular esas gráficas, ¿ya? Calcular estas gráficas. Primero se hace el cálculo para una pendiente, se grafica, luego para otra pendiente y así, sucesivamente, ¿no? Esa es elaboración de las gráficas. Estas gráficas se llaman nomogramas. Bien, acá tenemos, bueno, esto de acá, sí, esto ya lo hemos visto. Acá tenemos un pequeño problema, ¿no? Que nos dice, ¿no? Un canal rectangular de 2 metros de ancho de solera transporta un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. El tirante aguas abajo del resalto es 1 metro, hallar el tirante aguas arriba. Sencillo. Y también nos pide calcular la pérdida de energía, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Calculamos el Y1. ¿Cómo calculamos el Y1? Tenemos 2 metros de ancho de solera, el tirante aguas abajo es 1, hallar el tirante aguas arriba. Entonces, procedemos a calcular aquí, tenemos el cálculo del caudal. El caudal es un caudal unitario. Este caudal unitario es igual a ¿qué? Al caudal total sobre la base. O sea, el caudal unitario es el caudal por una unidad de longitud. Este Q sería 1 metro. Ahora sí despejamos, perdón, este Q sería 1.5 metros cúbicos. Ahora sí despejamos. Y2 tenemos, Y2, dato del problema, Y2 es 1 metro. Despejamos todo y tenemos que Y1, tirante conjugado menor, es 0.34. Es una aplicación sencilla de una fórmula. Solo calcular el término que nos faltaba, que sería este Q, y el resto sobre esa aplicación de la fórmula. Ahora nos pide también calcular la longitud. La longitud la hallamos mediante la fórmula que vemos aquí. Es igual a K, o sea, es la fórmula que utiliza H canales, esta fórmula. Tenemos una sección rectangular. Por eso acá está poniendo 5, ¿no? Está poniendo 5. 5 por la diferencia de tirantes, ¿no? Ya tenemos la diferencia de tirantes porque ya calculamos el primer tirante y calculamos la longitud, que es 3.29 metros. Acá, un poco desviándome del tema, tenemos 3.29 metros, ¿no? Si queremos diseñar un disipador de energía para ese, para ese, digamos, fenómeno que está ocurriendo, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Que la longitud de la posa disipadora, esta fórmula, es igual a la longitud J. Esta longitud J es esta longitud que estamos calculando ahorita, ¿no? Esta, ¿no? 3.29, ¿no? Entonces sería 3.29 más 2 veces el Y2, y sería eso el cálculo de la posa, ¿no? Bien. Y luego ya procedemos a calcular ¿qué? La disipación de la energía, ¿no? Sabemos que la disipación de la energía es la energía 1 menos la energía 2, donde la energía 1 está dada por la fórmula que vimos aquí, que es, esta fórmula se obtuvo del gráfico de aquí, ¿no? Del gráfico de aquí, que E1 menos E2 es la diferencial de la energía, y vemos que E1 está dado por estas dos tipos de energía, ¿no? Energía de ubicación y energía por velocidad o cinética, ¿no? Entonces, tenemos E1, podemos calcular E1, y también tenemos la velocidad, ¿no? Que es igual a la gravedad sobre Y. Sustituimos todo y al final ya tenemos el cálculo, ¿no? Primero de B1 y luego tenemos el cálculo de B2, ¿no? Tenemos B1, que es 4.38, B2, 1.5. Finalmente, procedemos a calcular, ¿qué? Este término, ¿no? O sea, el término de acá arriba, este término, que nos da 0.98 y 0.11 respectivamente, de B1 y B2. Y luego ya se sustituye acá y se calcula la energía. La pérdida de energía, ¿cuánto va a ser? 0.28 kilogramos por metro lineal, ¿no? Y ya finalmente se calcula el tipo de resalto, pues, ¿no? Se calcula el tipo de resalto, tenemos Freud 1, tenemos que el Freud es ¿cuánto? 2.395. Entonces, este resalto está ubicado entre ¿qué parámetros? Entre 1.7 y 2.5. Y se concluye que es un resalto
débil, ¿no? Es un resalto débil. Bien, como ven, es sencillo, en H-canales es muchísimo más sencillo calcular el resalto hidráulico. Y ahora vamos a ver un pequeño, digamos, una pequeña introducción a lo que es disipadores de energía. El diplomado está en CERSA de manera sincrónica para que lo lleven. Ahí hablamos de un montón de disipadores de energía, el cálculo de todo, de prácticamente todos los existentes, ¿no? Entonces acá es una pequeña introducción, ¿no? Y explicándoles también cómo es que se utiliza y se emplea el resalto hidráulico para el cálculo de estos disipadores. Entonces, los disipadores de energía, obviamente son estructuras que se utilizan para, como su nombre dice, disipar la energía, ¿no? Pero ¿cómo se disipa la energía? Se disminuye el exceso de energía cinética, ¿no? O sea, como vimos en lo anterior, aquí tenemos un cambio de energía, ¿no? De E1 a E2, ¿no? Entonces disminuimos la energía. Entonces, ¿qué hacen estos disipadores? Inducen el resalto hidráulico para que se produzca una disipación, una disminución de energía cinética. A la izquierda tenemos un disipador de energía con dientes o solera dentada, y a la derecha tenemos una sucesión de caídas, ¿no? Un poco descuidada está en la imagen, pero así es una sucesión de caídas que sale luego de una alcantarilla, como vemos arriba. Bien, también tenemos, ¿no?, disipadores de energía con dientes en ángulo. Para estos tipos de disipadores de energía son, digamos, son fenómenos tan complejos que tienen que ser estudiados mediante modelamiento, ya sea físico, ya sea computacional. Ahora tenemos herramientas que nos pueden ayudar a eso. Por ejemplo, una muy utilizada es el Flow 3D. Nos puede permitir calcular este tipo de modelos, ¿no? También podemos utilizar, ya si sabemos un poco más de programación y de mecánica de fluidos, podemos usar OpenFOAM, ¿no? Son herramientas muy poderosas que obviamente tenemos que saber utilizar. Podemos modelar cualquier tipo de estructura, ¿no? Bien. Y aquí vamos a hablar un poco de los tipos de disipadores que existen, ¿no? Tenemos la losa disipadora, que es la que se ve generalmente luego de una captación. Es una losa, como su nombre lo dice, que sirve para amortiguar el resalto hidráulico y disminuir la energía de este. Y luego tenemos el estanque amortiguador. No es igual que la poza. La losa disipadora o la poza disipadora solo es una poza, una losa. El estanque amortiguador ya tiene dados, bloques, dientes, umbral de salida, tiene más elementos que sirven para ayudar en el control del salto hidráulico. También tenemos de bloques de impacto, que vienen siendo estos de acá. Estos son de bloques de impacto, es un disipador de bloques de impacto. Tenemos la cubeta deflectora, que se ubica en grandes represas, es como un trampolín grandísimo. Se produce el resalto hidráulico ahí, y arroja el flujo a un lugar donde o está ubicado un disipador de energía, ¿no?, como una losa. La válvula cónica, que tiene el mismo tipo de aplicación que la cubeta deflectora. La solera dentada es esta. Esta es la solera dentada, la de la izquierda. Y el trampolín o salto de esquí. Este se ubica generalmente en las represas. ¿Ya? Acá tenemos un diagrama de lo que es el pozo amortiguador. Vemos, ¿no? Es una captación de montaña y abajo está una losa que protege, ¿no?, la captación. No tiene elementos, no tiene nada más, solo garantiza que en esa losa el resalto hidráulico se estabilice, ¿no? El estanque amortiguador es, como digo, ¿no?, ya tiene más elementos. Tiene dientes deflectores, dados amortiguadores, umbral de salida, con los propósitos de incrementar la disipación y también contribuir con la estabilización del salto hidráulico. Aquí vemos lo que es un estanque amortiguador. Esto es una rápida de una represa muy grande, y vemos, ¿no?, en la izquierda no está funcionando, ¿no? La compuerta está cerrada de la represa, ¿no?, de la rápida está cerrada. Y a la derecha vemos cómo comienza la función. Entonces vemos, obviamente se nota que en la imagen de la derecha no está siendo suficiente solo la losa para controlar el resalto hidráulico. No está siendo suficiente.
Por eso se han diseñado estas estructuras, estos tipos de bloques, o muros, digamos, entre comillas, para poder realizar una primera disipación, ¿no? Como vemos en la imagen de la izquierda, vemos cuando está calmo, vemos que tiene una forma, digamos, escalonada, ¿no? Y vemos que en el diseño incluso no ha sido capaz de realizar y controlar el resalto hidráulico. Por eso se han construido más bloques ubicados abajo, con una ubicación, digamos, con un ángulo eh, contra el flujo, y esos bloques ya por fin aseguran que el salto se estabilice. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, vemos cómo ingresa el flujo de manera muy fuerte y ya después de los bloques está saliendo de manera más leve, ¿no? El diseño también de este disipador está, como les digo, en el diplomado, ¿ya? También está el diseño de todos los demás tipos, ¿no? De bloques de impacto, que es este. Esta es una solera dentada con bloques de impacto, ¿no? Lo mismo, se colocan estas estructuras con el fin de que, por impacto, como su nombre lo dice, disminuya, disminuya la energía cinética, ¿no? Acá la pérdida de energía se produce por impacto. Cada que impacta el bloque, el flujo con el bloque, ocurre una pérdida ya de energía, ¿no? Por eso, este tipo de disipadores de energía de bloques de impacto es muy poco estudiado, ¿no? No tiene mucho estudio. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar, ¿no? O sea, no hay una fórmula que nos diga, yo voy a construir mi disipador de energía con 10 bloques y me va a garantizar que se disminuya la energía. No, no hay una fórmula. Cuando nosotros vamos a construir, tenemos que hacerlo mediante modelamiento. Esta presa de acá ha sido construida mediante modelamiento. Se ha tenido que modelar el flujo para saber que esta estructura de bloques, junto con la losa, es suficiente para protegerla y disminuir y controlar el resalto hidráulico, ¿no? Luego tenemos la cubeta deflectora, como les digo, está ubicada abajo de grandes presas, es un trampolín muy grande, que lo que hace es inducir el resalto hidráulico mediante un cambio brusco de pendiente, como ven aquí. No es tan grande que las personas están paradas, ¿no? Y al inducir esto, se produce, ¿no? El mismo efecto que se produce, como ya lo vamos a ver en un salto de esquí. O sea, arroja el agua lejos de la estructura que vamos a proteger, ¿no? Generalmente acá abajo, abajo de donde cae el agua, se ubica una masa de concreto o de repente también, ¿no? El mismo terreno natural, pero muy alejado de la estructura para que no interfiera y no pueda ser dañada. Y luego ya tenemos la válvula cónica, que como les dije es la misma función, solo que obviamente acá en la cubeta deflectora no tenemos un control, ¿no? Un control, ¿no? En cambio en la válvula cónica sí. Cuando nosotros queremos realizar la disipación, simplemente se abre la válvula y se arroja, ¿no? El flujo excedente, y se le arroja generalmente también a una masa de concreto, pues, ¿no? Como estamos viendo en estas dos imágenes, vemos, ¿no? Que están en una masa de concreto. Acá se ve claramente un concreto de mampostería en la imagen de la derecha, abajo, y acá se ve a un muro de contención, ¿no? Que se está lanzando el flujo, ¿no? Y la solera dentada. El cálculo de la solera dentada es relativamente sencillo. Depende mucho del tirante inicial con el que vamos a ingresar. Y ese tirante inicial nosotros lo podemos calcular. Luego ya se comienza a calcular mediante fórmulas de prueba y error cuántas dientes vamos a necesitar para controlar el salto hidráulico en ese canal, ¿no? Generalmente la solera dentada se utiliza bueno, si nosotros vemos estos disipadores, hemos visto de manera superficial todos, bueno, nos faltaría solo ver el salto de esquí, que es digamos, el salto de esquí es la solera dentada separada, o la solera dentada es la unión de varios saltos de esquí, tienen la misma función, eh, generan un cambio de pendiente brusco con el fin de eliminar el exceso de velocidad y arrojar el agua hacia un lugar donde no pueda dañar la estructura, ¿no? Ese es el salto de esquí. Bien, entonces, aquí, como les digo, ¿no? Estos disipadores de energía, la poza disipadora generalmente se utiliza para captaciones, vertederos rápidas, para eso se utiliza la poza disipadora. El estanque disipador igual, acá vemos que está en una rápida, se utiliza para eso.
Tenemos el de bloques de impacto. Generalmente los de bloques de impacto se utilizan para canales, para defensas ribereñas. Para eso utilizan los bloques de impacto. Tenemos la cubeta deflectora que se utiliza para grandes represas, para rápidas, de represas también. Por ejemplo, en esta rápida de acá arriba, si nosotros le poníamos una cubeta deflectora, ya nos evitábamos construir pues, los muros, pero no sabemos cómo está el ambiente ahí, pues no sabemos qué hay abajo, ¿no? No podemos simplemente arrojar el chorro y decir, de repente vamos a afectar a alguna comunidad o algo, ¿no? Entonces, por eso siempre se realizan los estudios necesarios, ¿no? Luego, la válvula cónica es lo mismo que en la cubeta deflectora para grandes represas. Acá en la imagen vemos una gran represa de tierra, ¿no? En la derecha y en la izquierda vemos que es la caída de una gran represa de concreto. Solera dentada generalmente es usada en canales y el trampolín o salto de esquí es usado en grandes represas, en rápidas de grandes represas. Bien, muchachos, ¿tienen alguna duda de esto, de este pequeño taller que se haya llevado a cabo? Sí, Omar, puedes decirme tu duda. Sí, quería consultar sobre qué normas, ya sea internacionales, se basan principalmente en el diseño de los disipadores de energía. Normativas. Mira, acá internacionales y nacionales, como te dije, no existen normativas para el diseño de disipadores de energía, ¿no? No es como en canales, ¿no? Que incluso hay libros enteros que puedes encontrar. Los disipadores de energía son procesos muy complejos, ¿no? Los cuales tienes que tú realizar un diseño y validar que tu diseño es factible para que puedas proponerlo y lo puedan aprobar, ¿no? No es que, bueno, solo para captaciones de montaña existe una metodología simple del cálculo de disipadores de energía, pero si hablamos ya de saltos de esquís, si hablamos de soleras perdón, de válvulas cónicas o de cubetas deflectoras, eso sí, son estructuras muy grandes, las cuales tienen que ser generalmente modeladas, ¿no? Y para que cumplan, digamos que la única norma es que el régimen a la salida sea subcrítico, ¿no? Del disipador de energía, ¿no? ¿Alguien más, muchachos, que quiera una duda, que tenga una duda? Bien, muchachos, entonces, si nadie más tiene dudas, damos por final. Ah, a ver, hay otra consulta. En el diseño de alcantarillas, en entradas y salidas suelen colocar algunos casos disipadores, pero los diseños lo hacen al ojo criollamente. Claro, obviamente, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Carlos. Yo acá creo que tengo una diapositiva de lo que es el diplomado y acá vemos, ¿no? Esta es una alcantarilla, ¿no? Acá. Acá construyen una losa, como dicen, ¿no? Ponen, ¿no? Dicen, ah, vamos a colocar acá una masa de concreto. Y ya eso va a ser suficiente, pero como nos damos cuenta, como dice aquí en su participación, Carlos, eso no protege, pues, ¿no? Nosotros tenemos que construir, obviamente, diseñar el disipador de energía para cada una de las alcantarillas. Si hablamos de una carretera, tenemos varias alcantarillas, ¿no? Distintas, ¿no? Alcantarillas demasiado grandes, ¿no? Los que han viajado acá en Perú por la Panamericana han visto, ¿no? Que son alcantarillas enormes, ¿no? Parecen puentes. Entonces esas no se protegen, ¿no? Y como complementar lo que estaba preguntando anteriormente el otro colega Omar, como no hay normativa para este diseño, lo construyen, como dice, ¿no? Carlos, al ojo, pues, ¿no? Cosa que está totalmente mal. Por eso, ¿no? Las alcantarillas, ¿qué pasa? Se socavan, comienzan a erosionarse y colapsan. ¿Y qué pasa? Colapsa la carretera. ¿Y eso qué ocurre? Ocurre a gastos muy grandes, pues, ¿no? En lo que es la población, pues, ¿no? Ocurre pérdidas porque las carreteras tienen que mantener y varias cosas, pues, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Cuando ustedes, esto debería implementarse, pues, ¿no? Cuando se construye una alcantarilla, debería, ¿no? Incluirse el cálculo de su disipador de energía, ¿no? En el expediente técnico, ¿no? Cuando ustedes hagan ese diseño, háganlo así, presentan así, no por, digamos, no ahorrar, no hagan un buen diseño, pues, ¿no? Porque si no, al final, a la larga, los perjudicados
somos nosotros como ingenieros, ¿no? Si nuestros diseños están mal, entonces nuestro trabajo generalmente habla de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Bien, muchachos, ¿alguien más que quiera participar? Cuando empiece el diplomado, dije, va a ser los diseños de los disipadores. Carlos, el diplomado ya se ha dictado de manera asincrónica, lo puedes adquirir. Ya está el diseño de, creo que yo acá tengo el módulo 3, ¿no? Se ha dictado recién, hace unos meses, y acá está el diseño, ¿no? Miren, tenemos muros de mampostería, caídas inclinadas, caídas tipo SAF, caídas hidráulicas, tenemos estanques amortiguadores, saltos de esquí, válvulas cónicas, tenemos el diseño de todo, ¿no? Entonces, si quieren ahondar más en lo que es el tema de disipadores de energía, yo les invito a que lo lleven el diplomado de manera asincrónica y me pueden consultar cualquier duda que ustedes tengan, yo gustosamente les puedo responder, ¿no? Y con respecto a este pequeño taller, también pueden adquirir su certificado. Eso ya es más tema de la empresa, pues, ¿no? Bien, si no tienen alguna otra duda, muchachos, ha sido un gusto compartir esto. Este tema del resalto hidráulico es muy interesante. Se nota que no hay, como les digo, del resalto hidráulico hay pocos estudios, y si hay pocos estudios del resalto hidráulico, entonces hay mucho menos estudios de lo que es los disipadores de energía, ¿no? Pero hay disipadores de energía ya prediseñados para construirse como los que vemos en el diplomado que les estoy mencionando. Bien, muchachos, entonces, como ya no hay dudas, ha sido un gusto compartir este pequeño taller por el aniversario de CERSA con ustedes. Espero verlos pronto en posibles cursos siguientes. Un gusto, muchachos. Se cuidan.